caso del proyecto de Hidroituango, una de las electrificadoras más grandes que tiene nuestro país, que hoy se ve envuelto en un tema del desplazamiento de unas comunidades que ha generado unos impactos sociales y ambientales, lo que ha hecho que se opaque la relevancia que tiene dentro de nuestra cadena energética y la oferta energética del país. Para la realización de este debate, hoy contamos con 5 expertos de diferentes especialidades, desde el gobierno, la comunidad, la academia, la empresa EPM y parte del sector inversionista. Entonces, a continuación vamos a presentar a las personas que harán parte de nuestro debate. Territorial. Entendemos que el acceso a la energía es un derecho habilitante, un pilar del desarrollo económico, social del país, y en ese contexto el proyecto Hidroituango se ha concebido como una infraestructura estratégica, la capacidad de generación de 200 megavatios que al día de hoy estamos a la mitad instalada, va a cubrir cerca del 17% de la demanda eléctrica nacional, lo que convierte en un componente fundamental para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema energético del país. Sin embargo, no desconocemos que este proyecto ha generado impactos significativos. Las afectaciones sobre las comunidades, medios de vida, ecosistemas, territorios no pueden minimizarse ni viabilizarse. Como Estado, reconocemos que el pasado se cometieron errores en la forma como se abordaron la participación social, la gestión ambiental y los mecanismos de compensación. Hoy nuestro compromiso es avanzar en una gobernanza energética más transparente, justa, participativa, que no solo priorice la seguridad energética, sino que también respete los derechos humanos, los territorios y la biodiversidad. La transición energética no puede hacerse a costa de las comunidades, y por eso es que estamos trabajando para corregir, reparar y dialogar con todos los actores, y pues estamos acá presentes en este debate. Y con esto finalizo. Para construir energía para el futuro también significa reconstruir la confianza. Gracias, José. Bienvenido. Muy buenas noches. Mi nombre es Álvaro Amado. Hoy estoy en este debate en representación de la comunidad de los 12 municipios del área de influencia de la represa que se han visto afectados por este megaproyecto. Estamos hablando de los municipios de Briceño, Curitica, Ituango, Liborina, Olaya, Peque, Sabana Larga, San Andrés de Cerquía, Santa Fe de Antioquia, Toledo, Valdivia y Yarumal. Nos hemos organizado en esta organización que se llama Movimiento Ríos Vivos, porque nos hemos visto gravemente afectados en nuestra forma de vida, y no solamente por este megaproyecto. El gobierno debería haber entendido que en esta zona hemos tenido más de 6 décadas de conflicto armado que nos han obligado a desplazamientos y nos han impuesto este megaproyecto que no nos ha permitido mantener vigente esa esperanza de recuperar a muchas de las personas que hemos perdido en ese conflicto, y que lamentablemente ya no vamos a poder recuperarlas porque pues se llenó el embalse y se perdieron las oportunidades de recuperar sus cuerpos. Entonces nosotros estamos aquí principalmente porque queremos mantener viva esa voz, recuperar la historia, mantener viva esa historia de la gente que ha desaparecido de nuestras comunidades. Buscamos la permanencia en los territorios. Eso implica la búsqueda de salidas de la crisis, ¿sí? Y de posibilidades de permanecer vinculados a estos proyectos y no ser desplazados por ellos. También buscamos la defensa del territorio, porque como hemos mencionado, hay mucho conflicto armado acá y nosotros también necesitamos ser parte de toda esta maquinaria que se desarrolla por esos megaproyectos. Aparte que pues estos megaproyectos no son tan benéficos para nuestras comunidades como el gobierno lo ha querido ver, y pues buscamos la transformación de la política mineroenergética del país, ¿sí? Para que no se esté vulnerando tanto derecho de las comunidades. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Miguel Escandón Soto, soy el delegado de la empresa EPM. Soy encargado como de recopilar todas las informaciones que tanto como el gobierno como la la sociedad están teniendo, y la comunidad, qué pena, están teniendo en este momento, dando, pues, para
llegar a un acuerdo y tratar de dar una solución a ese tipo de daños que han ocasionado esta represa. El proyecto, pues también estamos viendo que está presentando unas fases de emergencia como tal. Entonces, lo que se busca es como remediar esos impactos, tanto ambientales como culturales también. Y de parte de EPM me veo en la Muy buenas noches con todos. Yo soy Cristian David Kenguán. Actualmente me desempeño como investigador en la Universidad Autónoma de Manizales. Bueno, primeramente en mis estudios he tenido la oportunidad pues de conocer los conflictos alrededor de megaproyectos en América Latina. Mi rol hoy es aportar una perspectiva analítica pues basada en evidencias sobre el proyecto Hidroituango. Este caso no es desconocido para nadie. Este caso refleja pues tensiones globales entre lo que pues por un lado es el desarrollo energético, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental. Este caso es emblemático porque por un lado promete energía limpia, desarrollo y progreso, mientras que por el otro vemos una vulneración de los derechos colectivos, daños irreversibles a la biodiversidad, una crisis social que siempre pues ha venido pues incrementando. Por ende, pues mi intervención básicamente se estará tratando en 3 puntos. La falta del interés general por parte del Estado, la deuda ambiental y los riesgos sistémicos. Gracias, Cristian, bienvenido. Muy buenas compañeros, mi nombre es Alexis Ramírez, yo hago parte del equipo de técnico jurídico dentro de los inversionistas extranjeros del proyecto, ¿cierto? Ahora bien, soy el vocero principal de esta unidad y creo que como inversionista extranjero consideramos que las críticas a este proyecto o las consecuencias asociadas a este proyecto deben ser tomadas con total seriedad, ya que básicamente presentan o reflejan, los desafíos estructurales en relación a la obra de infraestructura, ¿cierto? Entonces, digamos que no tanto la parte técnica y la parte jurídica es la que se debe tomar en cuenta, sino también esa parte social, ese componente social que hace parte de este proyecto. Entonces yo creo que nosotros como inversionistas internacionales sabemos que estos factores o que este factor inicial no es ajeno al proyecto y que es un factor condicionante a nosotros analizar o al tomar en cuenta un análisis de riesgo y una responsabilidad corporativa. Gracias, Alexis, y bienvenido. Me presento también, seré la persona que modere este debate. Mi nombre es Jimena Villamarín, hago parte de la Fundación Ideas para el Desarrollo, quien es la plataforma encargada de realizar la mesa de diálogo entre los diferentes actores que hacen parte de este conflicto social. El debate estará concentrado en 5 bloques. Entonces, para dar inicio a nuestro primer bloque, que es legitimidad y planificación del proyecto, quiero arrancar haciéndole una pregunta a José, un poco que nos hable desde el gobierno local. ¿Cómo considera usted considera que el proyecto de Hidroituango fue legítimamente planeado y socializado desde el inicio, desde que se concibió este proyecto? Buenas noches, y para contestar tu pregunta, reconocemos que el proyecto de Hidroituango, aunque concebido con la intención de fortalecer la seguridad energética del país, no fue lo suficientemente legítimo en sus procesos iniciales de planeación y socialización, especialmente en lo relacionado con las comunidades directamente afectadas. Las falencias en la participación temprana, el acceso a la información y los mecanismos efectivos de consulta de generación del efectivo de la consulta generó desconfianza y profundizaron tensiones sociales que hoy siguen siendo motivo de preocupación. En este sentido, la legitimidad técnica no fue acompañada de una legitimidad social. Y en eso es una lección que el Estado no puede ignorar. Y como gobierno asumimos la responsabilidad de reconstruir esa legitimidad a través del proceso de reparación, diálogo, un diálogo territorial y las mejores intenciones en los instrumentos de evaluación socioambiental. También estamos revisando los marcos normativos para garantizar en futuros proyectos no se repitan todos estos errores que conllevó este proyecto.
La transición energética que Colombia necesita no puede sustentarse solo en megainfraestructuras, deben estar acompañadas de una transición en la forma como el Estado se relaciona con las comunidades y con la naturaleza, y por eso estamos aquí dando nuestros puntos de vista. Muchas gracias. Gracias, José. En ese orden de ideas me gustaría darle la palabra a Álvaro. Álvaro, ¿qué mecanismos de participación conocieron ustedes o fueron implementados en ustedes? ¿Ustedes como comunidad se sintieron escuchados en la planificación de este proyecto? Mira, luego más o menos de 10 meses de insistencia, se logró una realización de una audiencia pública. Eso fue el 25 de enero del 2018, más bien una puesta en escena de una audiencia pública, donde la ANLA se limitó al alcance de esta audiencia simplemente a exponer las modificaciones en la licencia ambiental, pero no, nunca fuimos escuchados. Nosotros luchamos porque se antepusiera la búsqueda de los cuerpos de las personas desaparecidas por el conflicto armado al llenado de la presa, y no fue así. Siempre hemos sido vulnerados, nunca hemos sido escuchados, por eso pues nos hemos visto en la obligación de agruparnos en esta asociación, pues para tratar de mantener viva esa voz y seguir exponiendo nuestra situación, porque el gobierno no nos ha escuchado, mucho menos EPM o el inversionista. Gracias, Álvaro. Acá me gustaría un poco darle la palabra a Cristian, que tiene una amplia experiencia en conflictos socioambientales. Cristian, ¿tú qué consideras, ya escuchando las dos posiciones de tanto de José como de Álvaro, qué elementos faltaron en una buena planificación de una socialización del proyecto? Gracias, Karen. Pues al realizar un análisis profundo a lo que es el caso Hidroituango, podemos identificar al menos 7 elementos clave en los que faltó pues profundizar. En primer caso, sería una evaluación integral de los riesgos geológicos e hidrológicos. En primer caso, pues la falla geológica subestimada. Los estudios iniciales no consideraron adecuadamente la inestabilidad en las laderas del cañón del río Cauca. Pues como todos bien saben, son zonas de altas fallas activas y sismicidad. La hidrología extrema de la zona, no se proyectaron escenarios de crecidas extremas como las causadas por los eventos climáticos, como es el fenómeno de la Niña, a pesar de que son recurrentes en la región. Como segundo punto, la participación real de las comunidades. Si bien es cierto, se realizaron algunas consultas previas formales, estas no fueron sustanciales. Las comunidades como las de Puerto Valdivia, las de Sabana Larga, denunciaron que no fueron informadas sobre estos riesgos reales en su momento. El desprecio también pues del conocimiento local, ¿cierto? Los pescadores, mineros y artesanos de la zona pues alertaron sobre estos patrones históricos del río, pero obviamente esas advertencias fueron ignoradas en su momento. Como ejemplo, quiero citar que en 2018, 25.000 personas fueron evacuadas de emergencia. Muchas de estas ya habían hecho ese denuncio previamente sobre las grietas, los hundimientos que se habían presentado anteriormente. Continuando pues con estos puntos, el tercero sería el análisis de los impactos sociales y ambientales. La fragmentación de estudios. Se evaluaron por impactos por componentes, el embalse, los túneles, la represa, pero no de manera sinérgica entre estos. La pérdida de la biodiversidad, pues como el pez bagre del Cauca no se cruzó con el impacto en la seguridad alimentaria de los pescadores. La erosión de aguas abajo afectó cultivos y aumentó la sedimentación, ¿cierto? Otro punto también a considerar fueron los planes de contingencia. ¿Sí? Faltaron muchos protocolos para evitar esta crisis, ¿cierto? Cuando ocurrió el taponamiento del túnel auxiliar justamente en 2018 no había planes claros para evacuar a las comunidades aguas abajo. La subestimación de escenarios de colapso, ¿cierto? EPM y las autoridades asumieron que los diseños técnicos eran infalibles, sin prepararse pues para fallas mucho más allá, no profundizaron en ese tema. Otro punto también, la transparencia y el acceso a la información. Existieron mucha opacidad en las licencias, documentos clave que se modificaron y que jamás fueron públicos. Y la censura a críticos, para no irnos muy lejos, la censura a ingenieros y geólogos que alertaron sobre las fallas, como el caso del señor Jorge Eduardo Cook en 2011, los cuales fueron desacreditados en su momento. Uno de los Gracias, otros... Gracias. Ahí me llevas al siguiente punto, y es recogiendo las 3 opiniones que ustedes dan desde 3 diferentes puntos de vista, en el cual tenemos, recojo de los 3, que existe una falta de institucionalidad desde lo ambiental en un relacionamiento comunitario. Es decir, hoy tenemos un proyecto que cuenta con todos los permisos ambientales, quiere decir que es un proyecto que es legítimo, pero dentro del desarrollo y del marco del mismo proyecto, como lo mencionan los 3 actores anteriores, no existe una legitimidad
por la comunidad, y es bastante complejo porque son 12 municipios, estamos hablando de miles de personas que hacen parte y son beneficiarias dentro del proyecto. Varios temas de los que tú mencionas que son supremamente importantes, en los que ya se pasan de omitir una información técnica que tanto empresarial como académica se entrega. Y ahí me gustaría darle la palabra al representante de EPM, y enseguida de Carlos, Alexis también que nos pudiera hablar. Quiero escucharles sobre cuál es la opinión que ustedes tienen frente a la crítica de la legitimidad que tiene hoy el proyecto. ¿Cuál es la postura de ustedes desde las empresas que hoy representan al haber hecho estos saltos en la implementación de los proyectos? Listo, primordialmente, pues es un proyecto que pues, no se pensó, no se hizo de la noche a la mañana, se pidieron como tal las licencias tanto ambientales como los permisos de la sociedad. Tanto EPM, sabemos que nuestro proyecto ha generado críticas desde distintos sectores. Pues hemos tratado de solucionar tanto como la parte en la comunidad, hemos tratado de reubicar a las personas afectadas por las catástrofes que hemos tenido debido pues al colisionamiento del túnel en el 2018, se reubicaron y se asignaron directamente unos albergues para brindarles apoyo. También en la parte de también la empresa EPM, pues hemos decidido implementar como tal situaciones como albergues y también puntos donde las personas puedan ir a tener esa vocería y poder escucharlos como tal. EPM siempre se ha tratado por escuchar y cumplir con los requerimientos de la comunidad. Siempre hemos trabajado con la parte de la comunidad, garantizando los planes de compensamiento ambiental y social ajustados a las necesidades del territorio. No, qué pena, Carlos, ahí sí no ha sido así la comunidad. Solo el 13 de mayo del 2021, la alcaldía de Medellín y EPM se sentó en una mesa de diálogo con Ríos Vivos. No hemos sido escuchados, y lo que usted comenta en la crisis del 2018, pues les tocaba atender toda esa urgencia que generaron por esa mala planificación. De verdad, nosotros brindamos como tal esas asesorías como tal y también los escuchamos porque nosotros realizamos también ese mejoramiento en la parte de reubicarlos, y también EPM va a responder por esos damnificados que están viviendo. EPM va a responder también como indemnizaciones, dándoles como planes de vivienda, y también eso se vio reflejado también en los diálogos también que tuvimos. Gracias, Carlos. Alexis. Bueno, sí. Bueno, como inversionistas, digamos, externos y extranjeros, consideramos que las críticas a la legitimidad de este proyecto, digamos, deben ser totalmente escuchadas, ¿cierto? Totalmente validadas, ya que reflejan los desafíos estructurales en cuanto, o sea, digamos, esa relación entre la infraestructura y las comunidades directamente afectadas. La legitimidad del proyecto no se puede medir únicamente por su marco legal, sino también por su percepción social, la transparencia en su ejecución y el respeto siempre por los derechos humanos y ambientales. Digamos que desde nuestra perspectiva, un proyecto de este índole debe contar con una licencia social para poder operar, además, obviamente, de las licencias técnicas y ambientales. ¿Por qué? Porque cuando las comunidades sienten que no han sido adecuadamente informadas o consultadas, como lo expresa el representante de la comunidad, la legitimidad del proyecto se ve comprometida, lo cual puede llegar a generar riesgos reputacionales, financieros y operativos significativos. Entonces, reconocemos la importancia de este proyecto para la matriz energética colombiana y su potencial en términos de seguridad energética, ¿cierto? Pero también consideramos que una mayor atención en el componente social desde las etapas iniciales habría sido importante y habría podido mitigar muchas de las tensiones actuales que se viven tanto en la ciudadanía como a nivel político y a nivel ambiental. Entonces, digamos que nosotros desde la parte de inversión nos preocupa mucho el análisis de riesgo y la responsabilidad que se puede llegar a tener desde los inversionistas o la empresa encargada del proyecto. Y en este sentido creemos que también las críticas a esta legitimidad deben ser vistas como una oportunidad para mejorar tanto la ejecución, la operatividad y la gobernanza, y reforzar la confianza entre los actores tanto públicos, privados como comunitarios, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo
que la legitimidad, valga la redundancia, la legitimidad del proyecto, si bien está siendo criticada de una manera objetiva y con hasta cierto punto justa causa. Entonces, creo que es un parámetro que debemos considerar al momento de ese tema de retorno de inversión y esos beneficios o esos amparos que se le deben dar a la comunidad de acuerdo a la problemática que se está presentando. Gracias, Alexis. Bueno, ese primer bloque nos da paso a empezar a hablar de los impactos sociales y ambientales en la medida que nosotros identificamos dos cosas. La primera, una comunidad que está insatisfecha, que hoy no tiene un diálogo con una respuesta asertiva por parte de tanto del gobierno como de la empresa EPM, que nos permite hoy preguntarnos, que lo vamos a dejar ahí como en el aire, y es cuáles son esos mecanismos de participación que han tenido las comunidades. Si bien cuando yo hablo con comunidades indígenas tengo consultas previas, pero ¿qué pasa cuando son sectores campesinos? Y asimismo empezar a pensar, ¿estos impactos sociales y ambientales son antes o después del proyecto? Entonces, ¿dónde está nuestra matriz de esos impactos? Entonces, para que empecemos a hablar de los impactos sociales y ambientales, me gustaría hacerle una pregunta a Álvaro. Desde la comunidad, ¿usted cómo describe los impactos sociales vividos de las comunidades pues, que usted hoy representa y de la cual hace parte en su día a día? Bueno, mira, Hidroituango no solo transformó el paisaje y la economía de la región, ¿no? Dejó marcas sociales y emocionales profundas y ha ocasionado un panorama lleno de incertidumbre y desasosiego. Ese desplazamiento de la población, la pérdida de sus fuentes de ingreso, se desarrolló de una manera drástica, no se obtuvo nunca el consentimiento, no se concertó con las personas afectadas en el área de la obra, ¿sí? Los desplazamientos forzados de barqueros del cañón del río Cauca, de pescadores, de agricultores y mineros, entre otros, en estas comunidades ribereñas, pues no han permitido una vida digna como se tenía antes cuando se vivía del río Cauca, del patrón mono. Entonces, pues sí han habido muchos aspectos en los que hemos estado afectados y todos negativos. Hemos tenido el desplazamiento y pérdida de territorio. Nuestras actividades económicas se han visto gravemente alteradas. Ya no podemos vivir del río, ¿sí? Hemos tenido que recurrir a otras alternativas como la minería ilegal, como migrar de estos territorios. Hay afectaciones psicosociales también. La gente ya tiene mucha incertidumbre y sufre de ansiedad al no saber cuál es el destino, no tener una tierra en donde asentarse y generar una vida, ¿sí? Aparte, pues que como he mencionado, hemos sido víctimas del conflicto armado, llevamos una historia de dolor que con estas acciones, con este tipo de proyectos no se pueden subsanar completamente y pues nos vemos abocados a mantener esta lucha porque queremos comprender qué pasó con todas esas personas que desaparecieron. El tejido social de esas comunidades se ha afectado gravemente. La gente, como digo, ya no tiene sus hábitos de vida que tenía antes, que dependía del río. Ha sido difícil, sobre todo porque, como les digo, el conflicto obliga también a esos desplazamientos, a perder ese territorio, ¿sí? Entonces, pues buscamos obtener compensaciones por todo ese daño que hemos sido causados. Por eso estamos acá, queremos que se nos compense porque, como lo han dicho, hemos sido gravemente afectados en este proyecto. Gracias, Álvaro, por compartir estos impactos y qué interesante escucharlo pues, de la fuente primaria que son ustedes, porque muchas veces desde los roles que los demás pues, tenemos, lo estudiamos desde otras maneras, pero gracias por abrir tu espacio para poder compartirnos esto que hoy sucede, que no es menor, y por eso estamos en este diálogo. Me gustaría invitar a Cristian que nos pudiera un poco, teniendo en cuenta también lo que ha conversado Álvaro, si ustedes un poco desde la academia han podido documentar y estudiar la gravedad que hoy tienen estos impactos ambientales y sociales e incluso hasta económicos, como lo mencionaba Álvaro. Bueno, Karen, escuchando pues la intervención de la comunidad, si bien es cierto, han ocurrido bastantes impactos socioeconómicos, ambientales, quiero priorizar en 4 puntos fundamentales en lo que corresponde pues a la parte técnica de los estudios que se han efectuado. El primero y el más grave, la alteración irreversible en el río Cauca. Esta interrupción del flujo natural entre 2018 y 2020, el cierre de las compuertas y el taponamiento de túneles generó episodios de sequías aguas abajo, afectando 120 kilómetros del cauce prácticamente. Inundaciones repentinas con daños a ecosistemas acuáticos y sin contar pues todo el
la afectación en la comunidad como tal. La pérdida de la biodiversidad. Las especies endémicas en riesgo, ¿cierto? Una de ellas, como de la que más subsisten las comunidades, el bagre del Cauca, ¿sí? Redujeron sus poblaciones en cambios del caudal y la temperatura del agua. La extinción local, el cauce seco eliminó hábitats de macroinvertebrados, base de la cadena alimenticia, que prácticamente fueron irreversibles. Otro de los puntos es la deforestación y la pérdida de la cobertura vegetal. Más de 4.200 hectáreas taladas para la construcción del embalse y obras anexas, incluyendo los bosques tropicales y áreas de amortiguamiento de reservas naturales. La fragmentación de corredores ecológicos afectó a especies como el oso de anteojos, nativo de esta zona, y el puma, que dependían de la conectividad del cañón del Cauca. La inestabilidad geológica y el riesgo de colapso. Los deslizamientos masivos, la saturación de los suelos por las obras generó al menos 20 deslizamientos documentados entre los años 2018 y 2022. Uno de estos sectores, como el más conocido, Puerto Valdivia. Y una amenaza latente, persiste el riesgo obviamente, de que una falla geológica active la zona de la presa y genere filtraciones o colapsos estructurales en un largo plazo. Y enfatizando en un último punto, no menos importante, la contaminación y la sedimentación del agua. La turbidez extrema. Durante las crisis del 2018 y 2020, el río transportó sedimentos en concentraciones 100 veces superiores a lo normal, afectando pues a las plantas potabilizadoras aguas abajo. Y la acumulación de metales. Estudios de la Universidad de Antioquia en 2021 halló mercurio y plomo en sedimentos del embalse, vinculados a la remoción de los suelos durante la construcción. Un impacto de calidad del agua que obviamente está afectando a las comunidades. Gracias, Cristian, por tu aporte. Me gustaría aquí darle la palabra a Carlos de EPM. Ya se escucharon los impactos, digamos que desde unos ámbitos académicos que se han podido registrar, eso está soportado desde lo técnico, y has escuchado también la versión de la comunidad. Me gustaría preguntarte, desde EPM, ¿ustedes cómo consideran, cómo EPM está viendo estos impactos? ¿Tienen algún plan de contingencia? ¿Los tienen dentro de su matriz de riesgo? ¿O no consideran, incluso si está bien, si EPM no considera que sea responsabilidad de ellos? Sabemos que y reconocemos el impacto sin evadir. Estamos también para mitigarlos y compensarlos. Está comprometido EPM con el desarrollo sostenible, en el respeto con la comunidad y el medio ambiente. En cuanto al medio ambiente, contamos con el estudio, pues, y realizamos el estudio del impacto ambiental con las autoridades competentes. Hemos implementado planes de mejora para prevenir y mitigar y corregir, compensar y la posibilidad de efectos sobre el entorno natural. Hemos invertido en la restauración de ecosistemas, cuidando con recursos hídricos, reforestación y protección de la biodiversidad, y además trabajamos con entidades ambientales, expertos y comunidades para fortalecer constantemente nuestras acciones. Sabemos que estas acciones están viendo repercutidas tanto como a las comunidades como a la parte ambiental. También EPM se está tomando muy en serio esta parte y vamos a reubicar también y darles también, ayudarlos como en temas vamos a invertir en temas de salud, educación, empleo locales e infraestructuras también para mitigar también esa parte por falta de empleo, y también en la parte de los alimentos como tal del río, que muchos pescadores viven del río Cauca. Entonces estamos trabajando para poder mitigar este impacto que está viviendo. Aquí me gustaría escuchar a Álvaro respecto a la mitigación que tienen estos que hoy nos está compartiendo EPM, si ustedes lo han visto desarrollado dentro del territorio, si estas acciones de mitigación son visibles para ustedes como comunidad. Es muy poco lo que se ha visto en el desarrollo de los compromisos y acuerdos que EPM ha establecido realmente con la comunidad. Mira, por ejemplo, la comunidad indígena Nutabe, solo hasta el 2019 logró acuerdos en la consulta previa. Se lograron 26 proyectos, pero de esos solamente 6 se han logrado culminar por parte de EPM. Los otros 20 están ahí
pendientes. Ese compromiso que manifiesta EPM realmente como que no se ha visto hasta ahora como con el suficiente impulso para compensar lo que se ha sufrido a causa del proyecto. Gracias, Álvaro. Me gustaría darle la palabra a José. Nos cuente un poco, bueno, cuál es la visión que tiene el gobierno sobre estos impactos ambientales que estamos viendo, cuál es la responsabilidad un poco también, cuál es ese rol también en ser un garante entre la comunidad y EPM. Bueno, primero que todo, pues para responderle a los compañeros los colegas acá de debate, a Álvaro y a Cristian. Entonces, acá como gobierno estamos para fortalecer confianza y pues acá para garantizar el daño que se ha ocasionado social y ambiental, que se garantice la reparación y la no repetición. Entonces, para eso estamos acá y pues ya para responderte a tu pregunta de los efectos ambientales, entonces desde el gobierno nacional y local reconocemos que el proyecto Hidroituango ha generado impactos ambientales relevantes y especialmente en el ecosistema del río Cauca, como por ejemplo los cambios de caudal, la afectación en el ciclo del agua y las especies migratorias como el bocachico, que son efectos que no desconocemos ni minimizamos. Aunque el proyecto cuenta con una licencia ambiental y ha cumplido muchas obligaciones, sabemos que los efectos no siempre han sido gestionados de forma óptima, como lo demostró con la contingencia del 2018 que ya acá han comentado los compañeros de debate. Por eso nuestra visión tiene hoy dos enfoques principales. Primero, atender los impactos que existen mediante planes de restauración ecológica, monitoreo ambiental de la participación y con participación comunitaria, fortalecer la autoridad ambiental regional, especialmente en las zonas de pesca. Y segundo, mejorar la gobernanza ambiental. Para futuros proyectos podemos incorporar estudios de impactos acumulativos, evaluaciones ambientales estratégicas y una visión territorial que articule lo ecológico y lo social y lo cultural. Ahora bien, es importante destacar que Hidroituango, al ser una fuente hidrológica, evita, o sea, según los estudios, evita las emisiones de aproximadamente 4 millones de toneladas de CO2 al año frente a otras alternativas térmicas, lo que presenta una contribución concreta con compromisos climáticos del país y bajo el Acuerdo de París. Entonces, en resumen, no negamos los impactos, los enfrentamos con responsabilidad, porque gobernar no es solo construir energía, también sabemos que es hacerlo dentro de los límites ecológicos y con respeto a los territorios. Gracias, José. Me gustaría escuchar a Alexis desde la posición que ustedes tienen y el riesgo de inversión en proyectos donde efectivamente existe un conflicto social. Sí, bueno, en primera instancia, a nosotros, perdón, como inversionistas nos preocupa bastante los comentarios de una compensación a la comunidad que si bien es la afectada en estos momentos, esa compensación desmedida puede llegar incluso a arriesgar la operatividad del proyecto, ¿cierto? Entonces, me gustaría también que se considerara la viabilidad técnica, y económica de este tipo de medidas o digamos, a realizar un análisis de riesgo que no, digamos, no condicionen la operatividad del proyecto. Recuérdense que tenemos rubros estipulados, tenemos un retorno de inversión aproximado y cualquier medida de compensación que genere un flujo adicional al considerando la etapa precontractual o contractual del proyecto es algo que se debe constatar con todas las partes involucradas. Cuando es imposible hablar de impacto sin hablar de riesgo. Entonces, digamos que en relación a esas responsabilidades, que es lo anterior que hemos hablado, y tomando el hilo de lo que está hablando el compañero Alexis, me gustaría ahí darle la oportunidad de nuevo al compañero de EPM, entendiendo ya una respuesta que tiene, por ejemplo, el sector inversionista, como la acabas de escuchar. Quisiéramos saber cómo justifican ustedes desde EPM el proyecto como un motor de desarrollo, porque aquí estamos hablando de la conflictividad, pero ¿cómo justifican ustedes desde la empresa el proyecto como un motor de desarrollo? Listo. Aparte de que este proyecto fue avalado directamente, también, le dieron también las licencias como tal, las licencias ambientales, los permisos de uso de recursos naturales, títulos de autorizaciones, minerías. Nosotros como EPM nos hemos encargado de que el proyecto sea viable, tanto para la comunidad como para todo Colombia. También asimismo hemos tratado de que las empresas generen como tal esa confianza para que pueda
continuar el proyecto. Hemos tenido ciertas fallas debido a los terrenos que hemos tenido, pero siempre se ha tratado de mitigar esos errores. También se le ha indemnizado también a las comunidades también para evitar algún problema también más adelante. También aclaramos que las acciones que hemos tenido en cuanto a esos riesgos que se han tenido es tanto, aparte de reforzar la infraestructura, sistemas de alerta temprana y monitoreo constante, también los planes de contingencia y atención a emergencias. Estamos desempeñando también una supervisión técnica internacional para que nos colaboren también con la forma, como la confianza de la seguridad del proyecto. Hemos contratado también consultores internacionales independientes como el panel de expertos de Sociedad Internacional de Mecanismos de Rocas para estudios geológicos como tal. Gracias, Carlos. Justamente hablando desde el tema de expertos que acabas de mencionar, me gustaría darle la palabra a Cristian. Cristian, el ingeniero Carlos ha indicado unas herramientas que aplica EPM, efectivamente un panel de expertos. Me gustaría que tú nos pudieras también contar esas alternativas para garantizar la seguridad energética del país en la aplicación de proyectos de infraestructura eléctrica tan amplios y tan grandes como los que estamos hablando de Hidroituango. Bueno, Karen, aquí lo primero es la necesidad urgente de repensar el modelo energético colombiano para reducir estos conflictos socioambientales. Algunas de las alternativas, obviamente, son las energías renovables no convencionales. En el caso, pues, de las granjas solares fotovoltaicas, ¿cierto? Colombia tiene un gran potencial superior al promedio mundial, especialmente en La Guajira y la Orinoquía. Se podría implementar muchos más proyectos incursionando perdón, a estos temas. Lo que es la energía eólica, La Guajira también cuenta con unos vientos de 9 a 11 metros por segundo, capaces de generar 18 gigavatios, equivalente a lo que son 10 proyectos Hidroituango hoy en día. La biomasa, la geotérmica, aprovechamiento pues de residuos agrícolas y energía volcánica, tal como puede ser el caso del Nevado del Ruiz. ¿Esto qué causa? Que sea un menor impacto territorial, ¿cierto? No requieren pues represamientos, no requieren pues grandes coberturas, ¿cierto? Y se descentraliza también un poco el modelo, ya que se implementaría un poco en generación distribuida, ¿cierto? Otro tema que también se podría implementar serían las pequeñas centrales hidroeléctricas, ¿cierto? Presas pequeñas, menores a 20 megavatios, que no alteran el cauce natural de los ríos. Colombia tiene un potencial identificado de 3.200 sitios, los cuales se podrían implementar PCHs. Igualmente, al anterior punto, pues son proyectos que tienen menos impactos conflictivos, no requieren embalses grandes, no tampoco pues, podrían provocar inundación, ¿cierto? Y se enfocarían un poco más en la comunidad. Proyectos, por ejemplo, como Hidrosogamoso en Santander, incluyen participación local en estos beneficios. Gracias, Cristian. Álvaro, para cerrar nuestros bloques de preguntas y previo a hacer una conclusión, ¿tú consideras que este proyecto, si hubiese sido concertado, si hubiese sido tenida la comunidad en cuenta desde el aspecto social y ambiental, hoy sería un motor de desarrollo? Estaría en muchas mejores circunstancias el proyecto de lo que está ahora. Obviamente la planeación debió involucrarnos, debió haber tenido más en cuenta la participación ciudadana para que se desarrollara de una manera más efectiva. Y hubiésemos podido contribuir más a que este proyecto evolucionara de una manera más efectiva, pero pues, lamentablemente no fuimos partícipes del proyecto, fuimos más bien víctimas del proyecto. Claro que sí, hubiese sido ideal que nos hubieran tenido en cuenta desde el principio, y no al final solo para tomar medidas de mitigación ya de los impactos causados. Gracias, Álvaro. Bueno, ya para concluir nuestro panel, quisiera que de manera muy rápida, desde cada uno de ustedes, de sus instituciones, me pudieran decir cuál es el aprendizaje que deja este proyecto, la ejecución y lo que hoy estamos aquí conversando. José. Bueno, para responderte, bueno, primero, pues, lo que estaba diciendo Cristian, de los proyectos, pues, desde el gobierno nacional se está trabajando en nuevas tecnologías. La implementación, pues, actualmente de proyectos solares, según la UNME, tenemos 1917 megavatios instalados y, pues, tenemos para la entrada en operación una cantidad también importante. Entonces, para responderte tu pregunta, Hidroituango nos deja una lección valiosa. Primero, que un proyecto no puede medirse solo por su viabilidad técnica o energética.
debe considerarse desde el inicio de los impactos sociales y ambientales y la voz de los territorios. Segundo, la participación comunitaria debe ser real, no solo formal, y que los procesos de consulta, diálogo temprano eviten conflictos futuros. También aprendimos que la gobernanza energética necesita fortalecerse con más coordinación entre niveles de gobierno, vigilancia ambiental efectiva y evaluaciones integrales del impacto. Para futuros proyectos, el compromiso es claro: más transparencia, más prevención, más justicia territorial. La transición energética no puede hacerse a costa del tejido social ni del ambiente. Entonces, acá para reflexionar, el desarrollo energético es necesario, pero no a cualquier costo. Nuestro deber desde el gobierno nacional es de garantizar que la energía del futuro no se construya sobre las heridas del pasado. Gracias, José. Álvaro. Bueno, mira, ¿qué se debe hacer? Escuchar más a las comunidades afectadas de forma oportuna. Estos proyectos se deben de planear involucrando asertivamente a todos los actores involucrados. Hay que definir una hoja de ruta en conjunto, no imponerla a los más vulnerables, que contemple todos los aspectos históricos, sociales, culturales, los conflictos que vive la misma comunidad donde se implementa este tipo de proyectos. ¿Qué se debe hacer distinto? No pasar por encima de la verdad, no desconocer a los afectados, darle mayor importancia a los impactos sociales y ambientales de este tipo de proyectos. Gracias, Álvaro. Carlos. Listo. Desde EPM entendemos que un proyecto no termina cuando se entrega la infraestructura, sino cuando deja una huella positiva en las personas, en el entorno y en la manera de hacer las cosas. Por eso, este proyecto no solo deja una obra, sino también un gran aprendizaje sobre la importancia de los diálogos tempranos, la gestión de riesgos, el respeto por los territorios, la necesidad de integrar las técnicas con la comunidad. Dejamos a través de la información pública alianzas como universidades, transferencias de conocimientos a las comunidades y sobre todo con un compromiso renovado de hacer mejor las cosas cada día para la comunidad y pues también para Colombia. Gracias, Carlos. Cristian. Bueno, yo hoy en día propongo darle un giro a la historia, aprender de casos conocidos, como es el caso de Ralco en Chile, las Tres Gargantas en China, megaproyectos que generaron crisis crónicas, impactos socioambientales, incluso pues que no se aprobaron bajo todas las medidas y que tuvieron irregularidades en sus estudios, ¿cierto? El camino pues hacia un desarrollo real requiere escuchar a la ciencia, a las comunidades, a los territorios. Colombia tiene la oportunidad pues de convertir esta crisis en un punto de inflexión que podemos construir para desarrollar proyectos más sostenibles y éticos con todas las comunidades y todos los entes. Gracias, Cristian. Alexis. Sí, claro, pues yo creo que una de las principales lecciones que nos deja pues este proyecto es que pues, en materia de planeación integral, gestión de riesgo y gobernanza, se hace imponente o se hace relevante la necesidad de incorporar desde etapas tempranas un enfoque multidimensional que contemple no solo aspectos técnicos y financieros como se viene trabajando desde hace mucho tiempo, sino también ya como hoy en día se plantean los riesgos sociales, ambientales y geológicos que presentan este tipo de proyectos. Del mismo modo, la subestimación de estos factores derivó en este proyecto en sobrecostos, retrasos sustanciales y una pérdida significativa tanto del valor reputacional como de la confianza institucional que se tuvo hacia tanto los inversores como la empresa designada para su implementación. Entonces, digamos que Gracias, Alexis, por tus palabras. Agradecemos a todos los participantes en este debate. Nos quedamos con dos cosas fundamentales dentro de todo lo que hoy hemos recogido hablando de la matriz energética del país. Nos quedamos con dos cosas y es necesario implementar una metodología de implementación y planificación de proyectos donde las comunidades tengan unas voces y adicional, pensarse el gobierno para quién y qué precio tiene el derecho a la energía, cuánto vale sobre los otros derechos fundamentales que hoy tenemos desde las empresas, desde la comunidad, que es supremamente importante pensarnos esto. Agradezco a todos por el espacio y por haber participado en este debate. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.